Hay un dicho popular que dice que es importante saber para qué nacimos, pero que es necesario saber para qué no nacimos. Y esto nos ayuda a entender de que debemos de estar enfocados. Y así se llama el mensaje del día de hoy, enfocados. ¿Saben? Cuando uno está enfocado, pasa algo en la vida, y es que lo que era invisible es visible, es tangible. Y se los voy a explicar con un ejemplo de mi vida personal. En una ocasión, cuando yo estaba en el colegio, estaba aproximadamente en 11, y a un amigo le regalaron sus padres un Volkswagen Escarabajo rojo, muy bonito. Me encantó ese carro y pensé y dije, algún día quiero tener un Volkswagen Escarabajo. Pasó algo, y es que yo me dejé de ver con mi amigo y por ende dejé de ver el Volkswagen Escarabajo. Pasaron aproximadamente 7 años y hasta el momento yo pensaba que en Medellín habían unos 20 o 15 escarabajos, si mucho, porque no veía por las calles ningún Volkswagen. Pasó algo, y es que un amigo en la empresa me dijo que le hiciéramos un trabajo a un carro que él tenía. Evidentemente era un Volkswagen Escarabajo muy bonito, yo lo pude manejar, pude trabajarle al carro, y pasó algo, y es que me enamoré de estos carros. Y puse todo mi enfoque en conseguirme un carro de estos. Empecé a averiguar en internet qué costo tenían, si eran buenos o no, a mirar la procedencia. Aprendí que habían alemanes, que habían mexicanos, que habían brasileros, cuáles eran los de mejor procedencia. Y empezó a pasar algo, y es que lo que era invisible para mí se volvió visible. Cuando tú empiezas a enfocarte en algo, eso en lo que tú te empiezas a enfocar, lo ves en todas partes. Empecé a ver Volkswagen Escarabajos por todos lados. Me enfoqué hasta el día que lo conseguí, y hasta el día de hoy todavía tengo mi Volkswagen Escarabajo. Pero pasa algo, familia, y es que en lo que uno se enfoca es lo que uno ve. Se convierte en algo invisible que tú no lo veías, y tú te enfocas y se convierte en algo tangible, en algo visible. Y lo mismo pasa cuando tú estás enfocado de manera negativa. Si estás enfocado de manera negativa, te vas a dar cuenta que si te enfocas en la enfermedad, vas a ver enfermedad por todos lados. Puedes tener una conversación con una persona y quizá en otra parte están hablando y escuchas de pronto la palabra cáncer, diabetes, no sé, cualquier otra enfermedad, y tu mente te lleva a meterte en esa conversación porque ahí es donde está tu enfoque. Dejas de prestarle atención a la persona con la que estás hablando y te enfocas porque esa palabra te llamó la atención. Cuando tú te enfocas en la pobreza, si estás pasando por una situación difícil financiera y te enfocas en la pobreza, no vas nunca a ver las oportunidades, porque siempre estás viendo lo pobre que es, la situación económica, en lo que está el país, en lo que estamos con el COVID y lo que está generando en tus negocios. Si te enfocas en la soledad, si tu enfoque es estoy tan sola, estoy tan solo, no tengo amigos, no tengo familia, mi familia no está cuando yo la necesito, te sientes tan sola, tan solo, que aún puedes estar rodeado de muchas personas y el sentimiento siempre va a estar ahí porque ahí está tu enfoque. Pero cuando te enfocas en que eres un hombre bendecido, una mujer bendecida, que eres un hijo de Dios, tu enfoque está en la bendición y ves oportunidades, así estés pasando por situaciones difíciles. Cuando tu enfoque es la bendición, ves oportunidades por todas partes.
Y a eso es lo que nos está llamando el Señor en este tiempo, a que nosotros estemos verdaderamente enfocados. Hay algo bien especial en todo esto, y es que el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de Colosenses, al pueblo de Colosa, y le escribe algo en Colosenses 3:2 y le dice: pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Cuando el apóstol Pablo le dice pongan la mirada, le está diciendo enfóquense en las cosas de arriba, no en las cosas triviales, no en el día a día, sino en las cosas de arriba. Inclusive en Hebreos también 12:2 dice: puestos los ojos, oiga, enfóquense. Cuando dice puestos los ojos en Jesús, enfóquense en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que menospreció el oprobio y el que está sentado a la derecha de Dios. Enfóquense en Jesús. Y cuando vamos a las Escrituras nos podemos dar cuenta de que Jesús era un hombre verdaderamente enfocado. Todos conocemos la historia de Jesús y conocemos que Jesús fue un hombre totalmente enfocado. Cuando uno de sus amigos estaba muy enfermo, era muy buen amigo de Jesús, llamado Lázaro, ¿recuerdan? Que a Jesús lo llaman y le dicen: ven, porque Lázaro está muy mal. Lázaro muere y a los 4 días Jesús llega. No es que Jesús llegue tarde, sino que Jesús es un hombre enfocado. Y cuando llega, le hacen reproches de por qué se había demorado tanto, pero ahí podemos ver en realidad el enfoque que tenía Jesús en las cosas que verdaderamente eran importantes, y no que no era importante la vida de su amigo, inclusive lo resucita, ¿cierto? Pero ahí podemos ver en realidad a un hombre totalmente enfocado. Todos conocemos la historia en alguna ocasión, cuando los discípulos le dicen a Jesús, él estaba compartiendo con ellos, estaban hablando de la palabra de Dios, y llega un momento donde le dicen: Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera, necesitan hablar contigo. Y Jesús, estando ocupado en las cosas del Padre, le dice: ¿saben? Mi mamá y mis hermanos son ustedes, los que están aquí haciendo la voluntad de mi Padre. Un hombre, ¿cómo? Enfocado. Cuando manda a los 70, otras versiones dice que eran 72, que los manda de 2 en 2 en una misión. Ahí podemos ver que Jesús es un hombre enfocado. Les dice a ellos: no lleven nada, no lleven comida, no lleven ropa de más, porque no les va a hacer falta absolutamente nada. Pero les quiero decir algo, y es que si ustedes encuentran a alguien en el camino, no los saluden, pero cuando lleguen al destino que yo les estoy diciendo donde vayan, cuando lleguen al destino, saluden a todas las personas. Es más, si les invitan a comer, vayan a sus casas, coman. Si les invitan a quedarse, quédense, compartan del amor de Dios. Cuando los discípulos llegan, ellos dicen: hey Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Jesús les decía: hey, no se enfoquen en eso, ¿cierto? No se enfoquen, yo vi caer a Satanás del cielo, no se enfoquen solamente en eso. Jesús era enfocadísimo, ¿cierto? Le dice a estos discípulos: no saluden a nadie, pero cuando lleguen allá saluden a todas las personas. O sea, no se dejen desenfocar. Hay un estudio que dice que los domadores de leones en los circos hacen algo asombroso. ¿Saben qué es? Doman a los leones con una silla de 3 o de 4 patas, algo como esto. Doman a los leones con una silla. ¿Saben por qué los doman con una silla? No así como esta, mucho más larga, pero los leones quieren atacar al domador, pero el domador les pone una silla así, y resulta de que ellos quedan paralizados, los leones, porque como tienen 3 o 4 patas,
ellos no saben a qué tirarle, a qué atacar. Y cuando hay varios enfoques, ellos se desenfocan y se paralizan. La pregunta es, ¿cuántos enfoques tienes en tu vida? ¿Qué te está llevando a ser un hombre, una mujer paralizada, estancado, estancada? ¿Será que le tiras a tantas cosas que a la final no eres bueno en nada? Hay algo en esto, y es que hay muchas personas que dicen saber de todo, pero no se enfocan en nada. Saben de todo y no son buenos maestros en nada. Y el Señor nos ha mandado a que nosotros vivamos una vida enfocada, amada familia. Que seamos enfocados. Y para conocer nuestro propósito de vida, tenemos que tener un norte, saber para dónde vamos. Y hay algo en esto, quiero compartir 3 principios rápidamente. Y el primer principio que quiero compartir es: no utilices la armadura de otros. No utilices la armadura de otros. Hay una historia en la Biblia que está en el en el primer libro de Samuel, y está en el capítulo 17, versículo 38 y 39. Miren, la Biblia dice y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. El primer principio es: no utilices la armadura de otros. En la historia de David, cuando enfrenta a Goliat, de repente, cuando el rey Saúl accede a que este hombre David era solamente un muchachito, era un sardino, era un jovencito, un adolescente. Y pasa algo, y es que David estaba enfocado en otras cosas. Era un pastor de ovejas, mataba osos, leones con piedras. Mataba osos, enfrentaba osos y leones con su astucia, pero no con cascos, ni con espadas, ni con escudos. Y llega un momento donde Saúl le dice: ok, vas a ir a enfrentar a Goliat, pero necesitas colocarte tu atuendo. Este es mi atuendo y te lo voy a colocar. Inmediatamente empieza a colocarle el casco, empieza a colocar el escudo, la espada, y dice la Biblia que esto le quedaba grande a David. Él iba a andar y se caía, literal. Llega un momento donde él se quita absolutamente todo ese vestuario, esa armadura, y le dice a Saúl: yo no puedo luchar con la armadura de otros. Y se va a luchar con su propia armadura, con sus 5 piedras, y va y vence a este gigante Goliat. ¿Estás peleando con la armadura de otros? ¿Será que estás enfocándote porque otros se han enfocado en algo, en alguien? Porque si es así, déjame decirte que andar desenfocados nos estresa. A veces tenemos un peso más grande de lo que nosotros podemos soportar, ¿sí? ¿Qué función estás cumpliendo, amada familia? ¿Será que estás enfocándote o estás viviendo la vida de otros? ¿Estás haciendo cosas para las que no fuiste llamado? Y te estás sintiendo un hombre o una mujer desenfocada. Sientes que te va bien, pero no crees que de pronto esa es tu esencia. Lo voy a decir de esta manera, y esto es para los jóvenes. Hay jóvenes que dicen: yo quiero estudiar lo que esta persona está estudiando. Estudió esto y está ganando un muy buen salario. Yo quiero eso para mi vida. Y puede que estudie eso, se gradúe de eso, consiga un muy buen empleo y tenga un muy buen salario, pero que no sea una persona feliz, porque se
enfocó viendo a otros, se puso el vestido de otros y creyó que a él le iba a quedar bien. Y viven vidas exitosas pero sin propósito. Y nosotros somos llamados a ser exitosos, pero con propósito. Entonces, hay una historia de un hombre llamado Mash Lucado. Él escribe, Mash Lucado es un escritor cristiano. Y este hombre escribe una historia de que en algún momento hay un hombre que le encomiendan una tarea. Él debía de estar enfocado solamente en algo, y era de que no le faltara el aceite a la lámpara para que él pudiera ubicar a los barcos en su trayectoria y ellos no se perdieran. Entonces mensualmente le daban un aceite y le decían: este es el aceite del mes, tú lo administras de manera en que la lámpara nunca se apague, el faro nunca se apague y los barcos nunca se pierdan. De repente llega una señora y le dice: querido amigo, necesito que me ayude con algo. Estoy muriendo de hambre y necesito un poco de aceite para poder hacer mi comida. Este hombre era un hombre bueno, tenía un buen corazón y le regaló un poco de aceite a la señora para que ella fuera y comiera en su casa. Al día siguiente llegó un hombre y le dijo: mi carreta se acaba de estancar, se acaba de quedar pegada, necesito un poco de aceite para poder girar las ruedas y poder avanzar. ¿Me puede ayudar antes de que caiga la tormenta? Este hombre movido en misericordia, le dijo: por supuesto, querido amigo, y le regaló un poco de su aceite. De repente llegó otro hombre, al siguiente día, llegó otro hombre y le dijo: necesito ayuda, estoy sin luz en casa, necesito que me ayude con un poco de aceite. Este hombre era un hombre bueno y le dio un poco de su aceite. Llegó el momento en el que su lámpara se agotó de aceite, no pudo sostener la luz en el faro y muchos de los barcos se perdieron. Aquí pasa algo, y es que a él lo llaman a cuentas y le dice: ¿qué pasó? Es usted un hombre despedido, ya no tiene con nosotros nada que ver. Muchos de los barcos se perdieron y la culpa es tuya. Le explicó lo que había hecho con el aceite, pero sus jefes le dijeron: con mayor razón te vamos a sacar del cargo, porque nosotros te dimos el aceite para que tú lo administraras en la lámpara, en el faro, y no para que lo repartieses entre el pueblo. Esta historia habla que cuando tú te enfocas, el aceite te dura el mes completo. Quizá este hombre fue un hombre muy dadivoso, pero el enfoque que él tenía, la tarea que él tenía, era que esa lámpara nunca le faltara el aceite. Si su enfoque, si su misión en la vida era ayudarle a las señoras, ayudarle a los señores, desbarar carretas, con todo gusto podría haberse gastado el aceite y no importaba si los barcos se perdían o no importaba si el faro dejaba de alumbrar. ¿A qué quiero llegar con esto, amada familia? Es que nosotros debemos de mantener la llama encendida hasta el fin de nuestros días. No te pongas la armadura de otros. Enfócate en lo que Dios te ha mandado a enfocarte. ¿Cuáles son tus dones, tus talentos? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Te estás enfocando en qué cosas? ¿En lo cotidiano? ¿Te estás enfocando en lo trivial? ¿Te estás enfocando solamente en trabajar? ¿En qué te estás enfocando? ¿O tienes un enfoque claro a dónde vas y estás sembrando para luego recoger? Ahora, segundo principio, no te prostituyas. Hay una historia en la Biblia de un pueblo que estaba enfocado.
Un pueblo que estaba enfocado, pero que de repente pasó algo. Y es que ese enfoque se echó a perder. Isaías, vamos a ir a Isaías 1, el versículo 21 habla de un pueblo que estaba enfocado, pero que llegó un momento en su vida donde su enfoque se perdió. Estaban enfocados en tantas cosas que le pasa como al león, que están enfocados en tantas cosas, lo desenfocan. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Isaías 1, versículo 21 dice: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. O sea, ya no era gente valiosa. El vino eran como vino, pero estaban mezclados con agua, ya no tenían valor. Su plata era como escoria, pero ellos habían sido una ciudad fiel, pero ahora se comportaban como unas prostitutas, como unas rameras. Te has convertido en ramera, oh ciudad fiel. Imagínate que el Señor te diga eso, que tú eras una mujer, un hombre fiel, y ahora te estás comportando como una prostituta, como una ramera. Hay varias condiciones de las prostitutas, y es que la prostituta se prepara para poder agradar a sus clientes. Y en muchas ocasiones nosotros nos preparamos para agradar a otros, y nuestro enfoque es agradar a las demás personas. No agradamos a Dios, sino que agradamos a las demás personas, como si fuéramos prostitutas. Hay otro enfoque de la prostituta. El segundo enfoque de la prostituta es que ella se prepara para sacarle provecho a sus clientes. Y en ocasiones nosotros también somos así. Nos preparamos, nos enfocamos, pero solamente para exprimir a las demás personas y sacar lo valioso que en ellas hay. Y lo tercero en que la prostituta se enfoca es, o vamos a llamarlo el resultado de ese enfoque, es lo tercero, y es que nunca es saciada. Así tenga muchos clientes, así tenga muchos recursos, nunca es saciada. ¿Estás saciado con tu vida? ¿Eres verdaderamente feliz? ¿Te sientes verdaderamente importante? Y cuando hablo de importancia, no estoy hablando de orgullo, estoy hablando de valor. Porque si bien Dios nos manda o nos demanda, nos explica que nosotros somos de valor, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, somos hechura suya, ¿cierto? Somos hijos de Dios, somos personas de valor para seguir adquiriendo valor y poderle dar valor a otros. ¿Te sientes de esa manera o te sientes como una prostituta? ¿Saben? El tercer y último principio es enfocados en el reino de Dios. Hay un versículo que todos hemos conocido, hemos escuchado, es uno de los versículos más especiales que tiene la palabra de Dios, pero también más hablados, y es Mateo 6:33. Mateo 6:33 es un versículo que dice de la siguiente manera. A ver, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Saben? Jesús hablaba del reino de los cielos y decía: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Todos conocemos la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un predicador espectacular.
Y la predicación de Juan el Bautista es arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y en esos momentos se acercaba Jesús, que tipifica el reino de los cielos. Pero Jesús no dijo, Jesús dijo que ya el reino de Dios estaba establecido en la tierra. Les enseñó también a orar a sus discípulos, que tu reino se establezca aquí en la tierra, ¿cierto? Que el reino de los cielos se establezca en la tierra. De esa manera le enseñó a orar a sus discípulos. Debemos de enfocarnos en las cosas de arriba, en el reino de Dios y en su justicia. A veces nosotros queremos tomar la justicia en nuestras propias manos, cuando la Biblia dice que nosotros debemos de enfocarnos en el reino de Dios y en su justicia. La justicia es de Dios. La justicia no la puedo hacer por mis propias manos, se la debo de dejar a Él, porque Él es justo, ¿cierto? Nosotros somos justificados por Él, ¿cierto? Por Jesús. Entonces dejémosle la justicia a Él. Hay algo bien especial que Dios ha venido hablando a mi corazón, y es que el reino de Dios no son estructuras, no es gente. La causa de Dios son las personas, los perdidos, los que andan embolatados. La causa de Dios es eso. El reino de Dios no son edificios, no son iglesias. El reino de Dios es la gente, es Jesús en la gente. Esa es la causa de Dios. Por eso mandó Dios a su Hijo por la gente. Y en eso tú y yo debemos de estar enfocados, ¿cierto? Mateo es muy claro, 3:16, que Dios ama tanto al mundo que envía a su único Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envía a su único Hijo para que el mundo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego sigue diciendo, porque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino a rescatar, a salvar. ¿Sí? Aquí hay algo bien importante, y es que nuestro enfoque debe de ser también en lo eterno, en el reino de los cielos, en Jesús, en medio de la sociedad, en medio de las familias, en medio de las naciones, en medio de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿cierto? Ese debe de ser nuestro verdadero enfoque. Nunca lo olvides. Primero, no utilices la armadura de otros, no te enfoques de la manera en que otros se enfocan, porque vas a estar perdiendo tu vida. Y va a llegar un momento en que yo, ¿qué hice con mi vida? Literalmente viví la vida de mis hijos, viví la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis padres. Cuando Dios me dio un llamado específico, busca ese llamado y ponte tu propia armadura. La armadura de David fueron 5 piedras. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Segundo principio, no te prostituyas, no te prostituyas. Las ganancias de la prostituta siempre van a traer vacío a su corazón. No te prostituyas. Sé fiel, sé generoso contigo mismo, contigo misma. No te prostituyas, no te vendas por un plato de lentejas. No te vendas, no vendas tu progenitura. Entrégale lo más preciado al Señor. Y no te prostituyas, no prostituyas tus sueños. No los cambies por nada ni por nadie. Si crees que esos sueños vienen de parte de Dios, no te prostituyas, no los negocies con nadie. No te pongas bonito, no te pongas bonita para agradar a los demás. Agrada al Señor, porque cuando tú agradas al Señor, los que están enfocados van a estar agradados. Pero los que están desenfocados siempre les vas a quedar debiendo. Nunca olvides eso. Y lo tercero, busca el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Entiende en realidad qué es el reino de Dios. Que el reino de Dios es Jesús en la tierra, ¿cierto? Jesús en la tierra, pero ¿qué? En el corazón de los demás. Entonces busquemos el reino de Dios.
Ay, me hicieron esto. No importa, la justicia es ¿de quién? De Dios. Así que familia, enfoquémonos, ¿cierto? Hay una frase que me gusta mucho de Karl Barth y dice, Dios es Dios, pero es Dios para el mundo, y el mundo es mundo, pero es amado por Dios. Yo te invito a que oremos, a que le entreguemos este tiempo a nuestro buen Dios, a que le puedas decir a Dios, Dios, yo quiero administrar bien el aceite. Yo quiero, Señor, que cuando llegue a tu presencia, todavía mi faro esté encendido. Que mi enfoque sea tan auténtico, tan genuino, que yo busque tu presencia, Señor, y que esté pensando siempre en las cosas que tú puedes hacer a través de mi vida. Que no me deje señalar por el enemigo cada vez que la embarro, sino que pueda seguir y nunca quedarme atrás. Así que yo te invito ahí donde tú estás a que oremos juntos. Quiero orar por ti, pero también me gustaría que tú ores, que le digas al Señor lo importante que es para ti. Si te sientes desenfocada, desenfocado, que le puedas decir al Señor, Señor, necesito enfoque, necesito enfocarme. Muéstrame para qué estoy acá. Muéstrame para qué estoy acá. Dile al Señor, Señor, muéstrame para qué estoy acá. Hay una historia que me sucedió y es en algún momento de mi vida llegué a la iglesia por ciertas situaciones muy desenfocado y, y llegué a la iglesia, llevaba un mes de estar en la iglesia y en una ocasión llamé al pastor y le dije, pastor, necesita ayuda en la iglesia, necesita que le ayude con algo. Y él me dijo, hay una gotera, puedes venir a cogerla, yo no soy plomero, pero yo le dije al Señor, ok, yo quiero servirte. Y me fui ese día a coger una gotera. No sé si cogí la gotera o no. Lo que sí sé es que llegaron unos carros con muchas cajas a la iglesia. Empezaron a bajar las cajas. Las cajas estaban llenas de comida ya preparada. Y entonces empezaron a emplatar y a meter nuevamente en cajas. Hicieron un chocolate con una olla grandísima. Cuando todo estaba preparado me bajé del techo y le dije, ¿para qué hacen esto? Para darle a los habitantes de la calle. ¿Yo puedo asistir? Ok, tú puedes asistir, no hay ningún problema, qué rico que nos acompañes. Ok, yo contento. Y yo empecé a sentir algo en mi corazón, como si para eso Dios me estuviese llamando. Yo, ve, qué chévere. Hubo un momento donde ya casi era el tiempo para salir y el que iba a predicar no había llegado. Yo llevaba un mes en la iglesia. De repente esta persona sacó una hojita y me dijo, Jonathan, ¿tú sabes predicar? Porque él ni siquiera era de la sede, no era de Senfol Centro, sino que era de Senfol Poblado. Y él me preguntó, Jonathan, ¿tú sabes predicar? Y yo le dije, claro, por supuesto que sé predicar. Nunca había predicado en mi vida. Este hombre me entregó esta hoja y me dijo, debes de ir a predicar entonces a los habitantes de la calle. Yo con mucho susto le dije que sí. Cogí mi hojita y preparé el mensaje. La verdad no lo recuerdo. Lo único que recuerdo es que llegamos y habían 350 habitantes de la calle en ese lugar. No sé, prediqué muy mal. Llevé un mensaje que, mejor dicho, monté a Jesús en el arca de Noé. A Noé lo crucifiqué. A Pedro, ¿cierto? Puse a que vendiera a Jesús y a Judas a que lo negara 3 veces. Eso fue una locura. Pero pasó algo y es que ese día yo entendí cuál era mi propósito y para qué Dios me había llamado. Y me enfoqué. Seguí sirviendo al Señor y cuando aquí ya en Bello, estando aquí ya en Bello como pastor, después de 10 años, algo así, hay un hombre que estaba depositando
estaba depositando a la cuenta de Senfol Bello una cantidad de dinero para el sustento, y nosotros quedamos impresionados. Dios, gracias. Pero también necesitamos ir a honrar a esta persona, porque si bien necesitamos el dinero para sacar la obra adelante, pues también necesitamos darle gracias a ese hombre para que siga invirtiendo, ¿cierto? Y para honrarle. Pasó algo, y es que organizamos una ancheta con mi esposa, hicimos un cuadro muy hermoso, y fuimos y se lo llevamos a esta persona en el lugar donde trabaja. Nos dimos cuenta que la empresa era de él y que él no estaba. Lo llamamos, nos dijo que fuéramos al apartamento, a la casa de él. Fuimos a la casa de él en el sur, y de repente este señor hablando, y bueno, nos estuvimos riendo y molestando un rato. Este hombre me dijo que el llamado de él, que el enfoque de él era invertir en la obra, que nosotros éramos los misioneros, que los misioneros servían con los pies. De las rodillas de las personas de la iglesia y de los del ministerio de intercesión, ellos ponen sus rodillas para que la obra avance, pero que otros tienen que poner sus manos para invertir en la obra, y que él era de los que invertía en la obra. Y de repente me contó que él era el que invertía en Senfol Centro esa cantidad de comida cada 8 días, para que alguna persona fuera y predicara a 350 habitantes. Sin él saberlo y sin yo saberlo, él invertía, él estaba enfocado en invertir para que yo me enfocara en mi visión, en lo que Dios me había llamado a hacer. Quiero terminar con esto, y es: cuando tú te enfocas a otros. Enfócate. Padre, gracias. Bendigo a cada una de las personas que están viendo este video, esta reunión, este mensaje. Declaro en el nombre de Jesús que tu presencia y tu favor están en medio de sus vidas, de sus corazones. Por favor, permite que se enfoquen, Señor, que ellos puedan enfocarse, oh Dios, y que puedan entender cuál es el llamado que tú has puesto en sus corazones. En el nombre de Jesús, y todos felices decimos amén. Somos Senfol Bello, y nuestras reuniones en el transcurso de la semana son según tu perfil. Martes, oración y ayuno a las 6 de la mañana por nuestra plataforma Zoom. Reunión de hombres, martes a las 7 de la noche de manera presencial. Miércoles, reunión Edad Dorada a las 9 de la mañana por nuestra plataforma Zoom. Miércoles, reunión de profesionales a las 7 de la noche de manera presencial. Jueves, reunión de mujeres a las 7 de la noche de manera presencial. Viernes, reunión de jóvenes a las 7 de la noche de manera presencial. Sábados, reunión de niños a las 6 de la tarde, aleatoria a nuestra reunión general de manera presencial. Reunión general a las 6 de la tarde de manera presencial y transmitida por nuestro canal de YouTube.